Hoy nos toca ver el libro número 14 del Antiguo Testamento y vamos a ver a Segunda de Crónicas, que es la segunda parte de todo el libro. Primera Crónicas y luego sigue Segunda de Crónicas, donde habla de la historia de Israel y más se basa en la parte de Judá, la parte sur. El libro de Crónicas, igual, Segunda de Crónicas, fue escrito, muy probable se cree, por el sacerdote Esdras. Él fue un siervo que llegó después, cuando ya regresaba a la reconstrucción del templo, porque había sido derrumbado en el año 586. Esdras escribe aproximadamente en el año 430, en esa época, ya después que iban a regresar el pueblo de Dios a Israel, y iban desanimados, iban, como después vamos a ver en el libro de Esdras que sigue, venían un buen grupo, pero le faltaba entusiasmo y celo, y entonces Ezra explica acerca de lo que fue la gloria de Dios y lo que Dios esperaba de su pueblo. Como aquí en Crónicas continúa explicando Esdras, se cree que el escritor de este libro habla de dos cosas. En los 36, 37 capítulos, 36 capítulos que contiene el libro de Crónicas, la primera parte habla acerca de el rey Salomón y cómo fue que recibe en la primera porción del 1 al 9 de Crónicas, habla de cómo él le pide a Dios sabiduría y Dios le da sabiduría, y porque pide sabiduría y entendimiento, Dios le dio mucho más, le suplió y lo bendijo en una manera, materialmente hablando, como ningún otro hombre sobre la faz de la tierra. Llegó a ser el hombre más rico, muy probable, que ha habido en la tierra, especialmente en esos tiempos. Ahora, Salomón fue el que Dios usó para edificar y construir el templo que se llama el Templo de Salomón. Y ese templo fue algo que David quería haber hecho para Dios, pero David no fue elegido, sino Dios le dijo que iba a ser Salomón. En la construcción del templo duró varios años, y después también construyó su casa, hizo Salomón su casa, y todo esto él lo hizo con todos los diferentes recursos que Dios le dio de diferentes naciones que trajeron mucho material, y nos explica especialmente aquí acerca de la construcción del templo. Llega el momento en que termina después de varios años, y entonces el templo es dedicado y Salomón hace una oración a Dios, y Dios bendice este lugar, y Dios habla a Salomón después de que él oró y dedicó el templo a él. Entonces en esa oración vamos a clavarnos más adelantito en el mensaje de este día. Pero vemos que el libro continúa de Crónicas hablando acerca de los éxitos de Salomón, y acerca de después de que vinieron de muchas partes para buscar su sabiduría y su entendimiento, y realmente sí lo tenía. Dios bendijo a Salomón en una manera extensa, que venían y todos honraban y traían homenaje a Salomón. Pero en Crónicas no nos habla acerca de la razón de que se desvió y cosas así al final. Simplemente nos dice que ya después murió y fue sepultado con los reyes allá donde se encontraban los demás, en los sepulcros de los reyes. Pero no explica y no habla acerca de todas las mujeres que tuvo y todas las concubinas que tuvo y todo ese desastre que causó realmente la segunda parte del libro de Crónicas, que es la división del reino de Israel. Después de que muere Salomón, hubo controversia en quién iba a ser. Claro, se sabía que era el hijo de Salomón, Roboam, pero hubo controversia porque
la parte del norte se separó. Las 10 tribus del norte se separaron de las tribus del sur, que es Judá y Benjamín, cual continuó adelante reinando el hijo y la descendencia de Salomón y de la descendencia de David. Y transcurren como 19 reyes en esta sección del capítulo 10 al 36. Habla de 19 reyes, 8 buenos, 2 tibios entre sí y luego no, y así estaban, pero hubo 9 reyes malos. Hubo un buen grupo de reyes que sí buscaron al Señor. Termina con los últimos reyes totalmente que fueron derrotados, aprisionados, llevados a Babilonia y cuanto, y concluye con la destrucción del templo de Jerusalén, el templo hermoso que edificó Salomón, y la caída de Jerusalén. Fue algo triste, algo terrible que termina Crónicas hablando, pero había esperanza porque ya iba un grupo para atrás a la reconstrucción después de los 70 años que Jeremías dijo que iba a ser de castigo, que iban a estar fuera de la tierra de Israel. Y así concluye el libro de Crónicas con una esperanza, porque luego continúa la narración en Esdras y Nehemías, el autor que se cree que es Esdras. Pasamos al versículo clave que se encuentra en capítulo 15 de Crónicas, segunda de Crónicas 15, y está en el versículo el 2, donde esta frase es muy importante, esta porción, porque allí explica Dios acerca de por qué fue que tuvo que juzgar y que castigar al pueblo de Dios, donde dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y toda Judá y Benjamín, hablando Dios a través de un profeta. Y el profeta dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Este versículo es clave porque si el pueblo continuaba obedeciendo a Dios y le buscara a Dios, iba a ser hallado. Pero si dejaban a Dios por otros dioses o seguían sus costumbres de las naciones alrededor, entonces Él también los iba a abandonar, los iba a dejar. Aquí habla acerca de que el pueblo tenía que actuar de cierta manera y Dios iba a actuar también igual dependiendo del pueblo de Dios. Este versículo por eso es muy clave y es algo que habla en contexto con este libro. Y así nos trae el mensaje de Crónicas, que se encuentra en la porción cuando Dios responde y habla con Salomón en esta ocasión, en la dedicación del templo, y haciendo Dios pacto con Salomón y con Israel, claro, en el capítulo 7, y vamos a ver en el versículo 11, y vamos a leer una porción de esta sección para poder ver el mensaje para esta hora. Y dice que terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Aquí encontramos que Dios
habla a Salomón. Y hay un pacto envuelto aquí en cuanto a lo que Dios está diciendo, de lo que Él va a hacer, y que esta casa que fue dedicada y su presencia se manifestó, fue algo de mucha celebración, porque el pueblo de Dios pudo ver que una vez más la presencia de Dios estaba otra vez en Israel, porque se había ausentado, se había ido, simplemente los había dejado por su estilo y condición de vida. Y aquí vemos como dice que él escuchó el ruego, la petición, la oración que hizo en adoración a Dios por el templo, y que ahora iban a servirle y a buscarlo y a obedecerle. Entonces por eso Dios, ese fue el lugar que Él escogió. Dice, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Ahí el templo, aparte de que era un lugar sagrado por su presencia, era un lugar de sacrificio donde iban a presentarse y traer todos estos sacrificios a Él, para que representara y al fin culminara con el sacrificio eterno del Señor Jesucristo. Y continúa diciendo en el versículo 14, que es el versículo que quiero exponer en esta hora, menciona a Dios ciertas verdades a Israel que necesitaban obedecer para que Él continuara. Entonces dice, si acaso hacen esto, entonces. Ahí está un pacto, hermanos, que hay ciertas cosas que tenemos que hacer el pueblo de Dios. Ahora, aquí se está refiriendo a Israel, pero muy bien también aplica a nuestras vidas en lo personal, así como se dirige específicamente al pueblo de Dios, Dios aquí a Israel, pero también estas verdades aplican a nuestras vidas. Y hay 4 cosas que Dios espera del pueblo de Dios. Hay 4 cosas que se necesitan para que entonces Dios pueda obrar. No es que no pueda, sino es que no va a obrar a menos de que hayan estas 4 cualidades que existan entre el pueblo de Dios, en aquellos que invocan el nombre de Dios, como dice el versículo 14. Ahora dice la primera, si se humillare mi pueblo. El pueblo de Dios tiene que humillarse ante la autoridad que es Dios. Porque si se humilla ante otros dioses o ante falsas cosas, entonces Dios detestaba eso. Los mandamientos, está escrito que solamente a Dios se le debe de dar homenaje y alabanza y gloria. Cuando incluye aquí humillación, es reconocer a Dios. Él es el que está en control y Él es el todopoderoso. Hemos llegado también a nuestro día en que hay tantas diversas creencias, tantas cosas que se creen en nuestro día, y ya la palabra de Dios, la Biblia, ya no es aceptada. No es la autoridad donde nos explica las verdades, especialmente de conocer y buscar a Dios y cómo buscarlo. Pero todo hombre en su corazón sabe que Dios es real, que Dios existe. El problema es que hace un Dios de cualquier cosa menos el Dios verdadero. Aquí Dios por eso indica la primer clave, que está hablándole al pueblo de Dios, que Él iba a escuchar, iba a atender al pueblo si se humillaba delante de Él. Y continúa diciendo después, sobre el cual mi nombre es invocado. El nombre de Dios, cuando oramos, nos dirigimos al verdadero Dios. Y dice la segunda cosa, y oraren. Es necesario buscar a Dios. Nosotros tenemos que adorar a Dios a través de nuestras palabras, que expresamos nuestras necesidades o dificultades o problemas que tenemos. Oramos a Dios, o sea, le pedimos a Dios que Él nos ayude y que Él nos dirija y conteste y responda a la petición que tenemos, cualquier sea. Cuando nosotros oramos, entonces tiene que ser algo que el pueblo tiene que ver la importancia de interceder, de levantar a Dios las necesidades que existen en nuestra vida. El pueblo tiene que ser un pueblo que ora, pero a Dios, al Dios verdadero, al que es el creador de todo. Tercero, dice, y buscaren mi rostro.
buscar el rostro de Dios es que Dios es un Dios santo. Cuando el hombre ora y se humilla delante de Él y mira hacia Dios, realiza que Dios es santo, que Dios es un Dios sin falta, es un Dios perfecto, es un Dios que todo puede hacer. Y cuando habla del rostro, está hablando de su ser, de su presencia, de su lado, que podemos entender su omnipotencia, omnipresencia, o sea que Él está en todo lugar, conoce todo, sabe todo, está en todo sitio. Eso es lo que habla, incluye aquí cuando está hablando de buscar el rostro de Dios, buscar directamente su presencia, buscar directamente a Él. Y después de la tercera cosa que hemos visto, viene la cuarta que dice, y se convirtieren de sus malos caminos. O sea que es muy fácil desviarse, especialmente cuando estamos bendecidos, tenemos las bendiciones de Dios, tenemos las cosas que Dios nos da. Muchas veces nos desvían, nos alegramos a tal grado que nos olvidamos de Dios y de hacer las cosas de Dios. Es importante voltearse y dirigirse en el camino que es de Dios, el camino que nos dirige hacia el rostro de Dios, hacia las cosas de Dios. Y por eso el pueblo tenía oportunidad de arrepentirse, pero la cosa más difícil para el hombre es arrepentirse, o sea, voltearse. Y una vez que se desvía y enderezarse, es algo que tiene que, una decisión que le va a costar, que va a tener que dejar ciertas cosas, ciertos hábitos, ciertas prácticas para poder abandonar esos caminos y enderezarse a los caminos de Dios. Entonces, esas son las cuatro cosas que Dios le dijo a Salomón y a Israel, ya que estaban dedicando este templo, que para que él respondiera y oyera la oración y las peticiones y obrara por medio de su pueblo, necesitaba estas cuatro cosas: existir en el siervo de Dios, en el pueblo de Dios, en aquellos que le buscan. Cuando se hace estas cuatro cosas, entonces Dios promete las siguientes tres verdades. Dice, yo oiré desde los cielos. Dios ve nuestra condición si nos humillamos delante de Él. Dios ve nuestro corazón, nuestra petición, y Él dice que Él va a oír. Ahora, Él oye, pero otra cosa es cómo responde. Si responde en una manera que es correcta y es buena para nosotros, lo va a hacer Dios. Él va a oír desde los cielos. Escucha todo ruego. No hay ruego hacia Dios, petición hacia Dios que Dios no escucha. Él va a oír, Él va a escuchar lo que nosotros le pedimos. Y luego dice que también va a perdonar nuestros pecados. Ahora, todos fallamos, todos pecamos, y Dios es misericordioso y nos puede perdonar si regresamos a Él, si nosotros clamamos por misericordia y que nos perdone de nuestras acciones y lo que hemos hecho. Dios puede perdonar, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, no hay obra. Ahora hay consecuencias por los pecados que hacemos, eso es otra cosa. Nosotros vamos a pagar por lo que hicimos, pero Dios puede perdonar y corregir y ayudarnos a caminar en el camino que honra a Dios. Si el pueblo no es perdonado, es por eso mismo, porque no clama a Dios, no se humilla delante de Dios, no reconoce y busca a Dios. Y por último dice Dios, va a sanar la tierra. Y con ello, una de las cosas que Dios hace, en consecuencia, sufre la tierra, sufre lo que plantamos, sufre los animales, sufre aún la atmósfera, todo lo que hay alrededor que compone la tierra, el vasto mundo, sufre a consecuencia de la desobediencia del hombre. Está ahorita gimiendo, dice Romanos 8, la tierra gime por el pecado que hay y existe a consecuencia del hombre. Entonces, el mundo va a ser sanado en sí mismo
La única manera que hay sanidad es obedeciendo y buscando a Dios. Dios puede sanar y está listo para sanar si nosotros venimos a Él. Por eso dijo aquí que sus ojos iban a estar abiertos y sus oídos atentos a la oración en este lugar. Y estaba hablando del templo porque allí estaba su presencia. Allí había llegado y allí es donde dice, allí ha elegido, dice el versículo 16, y ha santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas, si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso, Él ha traído todo este mal sobre ellos. Esdras escribe esta porción como el libro de Crónicas para dar la historia de lo que sucedió entre el pueblo de Dios. Cómo Dios hizo ese hermoso templo y cómo después los reyes fueron degradándose y dirigiendo mal al pueblo de Dios, y el pueblo se desvió a tal grado, termina en Crónicas, que fue deportado. Fue aún viendo al norte lo que le pasó a Israel 150 años anteriormente, que vinieron los asirios y destruyeron a Samaria y se llevaron captivas 10 tribus. Las gentes las dispersaron por todas partes y mataron a millones y millones y miles de gentes. Y ahora Israel no aprendió, la parte sur de Israel, que viene siendo Judá, no aprendió la lección. Después se levantó Babilonia, vino y destruyó a Jerusalén, todas las secciones y pueblos de las tribus de Judá y de Benjamín, pero más que nada vino y destruyó el templo de Salomón, lo tumbaron, se llevaron todas las cosas de oro, las paredes, todo quedó derribado. Ahora regresan y están llegando, y escribe por eso Esdras, ya después de cautiverio, después de 70 años que se había cumplido y comenzaron a regresar, un buen número que nos especifique, y para allá vamos en el libro de Esdras, que es el libro que sigue. Por hoy, así como Dios demanda de Israel que ciertas cosas necesitaban ellos hacer para que Dios bendiciera, hoy también nosotros tenemos que hacer ciertas cosas. Si no nos humillamos delante de Él, si no buscamos su presencia, si no oramos a Él, si no nos volteamos de nuestros malos caminos y de nuestra dirección errónea que llevamos, y no hay manera que Dios va a obrar y va a mandar un despertamiento, un avivamiento al pueblo de Dios. Es necesario buscarlo, y entonces cuando le buscamos, como dice aquí, Él va a oír desde los cielos, va a obrar inmediatamente cuando nosotros nos humillamos delante de Él y nos arrepentimos y buscamos su presencia. Él va a perdonar y puede perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, si venimos a Él, y va a sanar la tierra. Nos va a sanar a nosotros y va a sanar aún todo lo que está alrededor
en la tierra. Ojalá que usted y yo nos humillemos y sigamos orando a Él y que vivamos una vida que obedezcamos las enseñanzas, y ahora tenemos el Nuevo Testamento, tenemos las instrucciones de la palabra de Dios que dejó Jesús a los apóstoles y los escritos del Nuevo Testamento para nosotros saber, y es por eso estudiar y examinar y oír y congregar cuando haya oportunidad, como ahora que ya hay la oportunidad, como hoy en este día, se junta una vez más la Iglesia Bautista Emanuel de Alton. Ojalá que usted vaya a su iglesia. Si no va a la nuestra, vaya a algún lugar que esté abierto y adore a Dios. Clame a Él, humíllese junto con los demás para que Dios sane esta nación y sane alrededor del mundo todo lo que está pasando de tragedias. Que busquemos a Dios, es mi oración, y ojalá que sea la de usted. Busque al Señor mientras puede ser hallado. Vamos a orar. Nos humillamos delante de usted, Señor, sabiendo que usted es el Dios verdadero, el creador de todo. ¿A quién iremos sino a usted, Señor? Por eso oramos y clamamos por misericordia. Queremos obedecer su palabra y ayúdenos a poder vivir una vida recta, una vida que agrade a usted. Pedimos, Señor, sanidad por todas las enfermedades y todas las necesidades que hay alrededor de nosotros a consecuencia de la desobediencia de su pueblo. Bendiga, Señor, la tierra, que nosotros podamos seguir clamando hasta su regreso, hasta que venga a recoger su iglesia, y aún, Padre, el pueblo que siga después, que se levante y que va a levantar ustedes, que también se humillen y puedan ser de bendición para esa generación. Pero mientras tanto, ahorita, Señor, use, así como usó a Israel en aquellos tiempos, y les habló directamente lo que hemos estudiado en Crónicas. Ahora nos toca a nosotros en nuestro día ser fiel, porque ha venido ya Mesías, ha venido Jesús, aquel que descendió y vino a darnos esperanza. Nos acobijamos, pedimos, Señor, que usted nos cubra con el poder y la gracia del Señor Jesucristo. Diríjanos y guíenos a su pueblo, Señor, en los días adelante. Sánenos, Señor, de nuestra oración. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.